refugio, Señor, un hogar en donde nosotros podemos estar, Señor, junto a nuestras familias, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, Dios mío, y te agradecemos, Señor, porque nos has tenido, Señor, en nuestros corazones una voluntad y una disposición para estar en tus caminos, Señor, y para poder estar, Señor, en los trabajos de tu obra, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Poneles un corazón dispuesto para aprender, Señor. Que no miren al hombre, Señor, sino que miren a ti, Señor, y vean, Dios mío, lo que pueden ellos retener de tu palabra, Señor, y guardar en sus corazones, Dios mío. Ayúdanos, Señor, danos la comunión, Dios mío, a través de esta plataforma. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana y a su familia, Señor, a su hogar. Levántanos de esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces dejo inmediatamente el pase a mi hermano Eduardo para que dé comienzo en esta escuela dominical, lección número 74. Hoy vamos a tener a nuestra hermana Elisa. Se excusaba que ella no va a poder estar junto a nosotros, ¿ya? Pero así se ha dispuesto la escuela dominical para que mi hermano Eduardo tome los primeros puntos y luego mi hermano Luis. Que el Señor le bendiga, hermano Eduardo. Amén, hermana Noemí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los hermanos, hermanas presentes. Dios les bendiga en sus respectivos hogares donde están conectados allí. Que sea un servicio de bendición a nuestras vidas, ¿cierto? Eh, Alimentarnos por la palabra del Señor. Y eso es lo importante, ese alimento espiritual que debe estar presente en cada cristiano, ¿cierto? Cada hija de Dios también cada día. La lección 74, en el nombre del Señor, vamos a realizar, hermanos, este trabajo en el día de hoy. Sin su ayuda nada somos. Lección 74, como anunciaba nuestra hermana Noemí, la plenitud de los gentiles, el título. Ya le dimos lectura, ¿cierto?, a la palabra del Señor, Romanos 11, versos 25 al 28. En continuidad de las lecciones que ya hemos venido leyendo, ¿cierto?, algunas referencias por ahí también como que coinciden con las clases, lecturas anteriores, ¿cierto? Pero el Señor hoy día nos habla de la plenitud de los gentiles. Plenitud como totalidad o completo, por ahí hay una definición, la vamos a ver también en unos minutos más. La introducción nos dice, en cuanto a la plenitud de los gentiles, son los gentiles quienes están siendo salvos y que son añadidos a la iglesia hasta que el cuerpo de creyentes esté completo, mientras Israel sigue en endurecimiento. Hemos venido estudiando la palabra del Señor, ¿cierto? Que ha estado la voluntad de Dios, ¿cierto? Este endurecimiento en parte de Israel, ¿cierto? No de todo Israel. Nosotros sabemos ahí por la palabra del Señor, ¿cierto? Que una parte de Israel, ¿cierto? También creyó al Señor Jesús. Creyó, ¿cierto? A aquel Mesías prometido, ¿cierto? Que había de venir, aquel hijo de aquel carpintero, ¿cierto? Que inició un ministerio, que le predicó primero a Israel, ¿cierto? Del amor, ¿cierto? De la paz. Hubo un grupo allí, ¿cierto? Un remanente, ¿cierto? Que creyó por voluntad de Dios, pero hubo otros que fueron endurecidos, ¿cierto? Por voluntad también de Dios. ¿Y por qué? Porque había un plan, ¿cierto? Había un plan de Dios, que los gentiles también llegasen, ¿cierto?, al conocimiento del Señor, ¿cierto?, de la palabra de Dios y puedan ser salvos. Y dentro, ¿cierto?, de ese grupo de gentiles estamos también nosotros, usted y yo, ¿cierto? Gentiles se denominaba aquellos, ¿cierto?, que no eran descendientes directos, ¿cierto?, de Israel, que no eran descendientes de Israel. Los judíos, ellos también, bueno, se jactaban y por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios y haber sido también descendientes allí, tener tenido los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Y haber obtenido esta promesa que Dios había dado allí, ¿cierto? Años antes a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, iba a ser bendito, ¿cierto?, la descendencia. Por lo tanto, ellos tenían esa promesa, no así los gentiles, no así a nosotros, ¿cierto? Pero Dios tenía un plan de salvación, ¿cierto? Y estaba permitiendo que los gentiles, ¿cierto?, sean añadidos a la iglesia de Dios, en el plan perfecto del Señor, en su amor, en su misericordia. Y mientras pasaba este proceso, que se estaban agregando estos gentiles, estaba siendo, ¿cierto?, endurecido también allí Israel, para que pudiesen alcanzar salvación también los gentiles. El subtítulo 1 dice plenitud, y entre paréntesis dice totalidad, completo. Y hay unas palabras ahí que definen, dice, estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Nosotros hemos visto por ahí una definición también
Por cierto, una definición en lo espiritual dice proceso de glorificación de los gentiles al dejar este mundo de pecado, ¿cierto? Esa es la plenitud de la persona, ¿cierto? Del creyente, alcanzar la glorificación. Nosotros estamos en ese proceso, ¿cierto? En este minuto, mientras estamos aquí en la tierra, ¿cierto? En ese proceso de glorificación, de santificación, para un día llegar, ¿cierto? Esa glorificación máxima, participar de esa glorificación, ¿cierto? Del Señor, un día, ¿cierto? Si somos fieles, encontrarnos con Él, ser recibidos por Él, ¿cierto? Con el Señor, habitar junto a Él, ¿cierto? Estamos en este proceso, mientras estamos en esta tierra. Hay dos referencias ahí que voy a pedir alguna ayuda a algunos hermanos. Nuestra hermana María Wiederhol, si nos ayuda con Colosenses capítulo 2, verso 10. Y también vamos a pedir por ahí a nuestro hermano Héctor Enrique si nos puede acompañar con la referencia de Efesios capítulo 3, versos 18 y 19, por la ayuda del Señor, para ir comprendiendo qué nos dice la palabra del Señor. ¿Se escucha, hermano Eduardo? Amén, se escucha fuerte y clarito. Amén. Entonces, en nombre del Amén. Señor. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Gracias, hermana María. ¿Le doy lectura, hermano, a la otra referencia? Amén. Amén, hermano. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 18 a 19. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Hablando aquí, ¿cierto?, de la plenitud, de la totalidad, del conocimiento, ¿cierto?, que debe tener cada creyente, ¿cierto? Cada alma, ¿cierto?, que busca al Señor, que recibe del Señor. Nosotros tenemos una plenitud en Cristo en este estado terrenal. Falta una etapa por ahí, ¿cierto?, de esta plenitud en el momento, ¿cierto?, de poder ver al Señor. Estamos en un proceso nosotros, ¿cierto?, para alcanzar plenitud. Y también, como lo decía ahí la referencia de Efesios, ¿cierto?, para conocer al Señor, ¿cierto? Conocer el amor de Cristo, ¿cierto?, en su totalidad. Nosotros humanamente, ¿cierto?, lo que podemos sentir humanamente, ¿cierto?, terrenalmente, mientras estamos acá, ¿cierto?, podemos comprender en parte lo que significa, ¿cierto?, esta plenitud, ¿cierto?, esta gloria del Señor. Pero diferente va a ser, si somos fieles, un día poder gozar con el Señor allí, ¿cierto?, directamente, ¿cierto?, verle cara a cara, alcanzar por completo, ¿cierto?, esa plenitud que Dios quiere de nosotros, ¿cierto?, de nosotros que estamos en este proceso. Nos falta harto. Hay cosas que nosotros no comprendemos. Hay cosas que nosotros, la mente humana, nosotros, de hecho, nuestra mente ha sido abierta, ¿cierto?, nuestros ojos espirituales han sido abiertos, así como pasó con Saulo, ¿cierto?, que fue quitada la venda de sus ojos, esa venda espiritual, ¿cierto? Y vio la vida de otra manera. Recién allí comenzó a creer y a conocer a este Cristo que perseguía. Él pensaba que perseguía a los cristianos, estos locos que andaban revolucionando por ahí, pero el Señor le salió al encuentro y le dice, cuando Saulo le pregunta quién es el Señor, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí, después que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿cierto?, comenzó, ¿cierto?, allí a conocerle, ¿cierto?, espiritualmente, a conocer al Señor,
¿cierto? Y fue depositado en él ese propósito de Dios que había en su vida, como así también en nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos todavía aquí, ¿cierto? En un proceso para alcanzar esta plenitud por completo. Nos ayuda el Señor, ¿cierto? Para poder cada día irnos perfeccionando, cada día poder conociendo más del Señor y poder, hermanos, alcanzar ese estado de glorificación, como decía por ahí una definición, ¿cierto? Una vez que estemos con el Señor. El camino es difícil, ¿cierto? Pero solo con la ayuda del Señor lo podemos, ¿cierto?, alcanzar. No sé si hay, hermanos, hermanas, alguna duda en este subtítulo 1, de la plenitud, este estado de la persona, ¿cierto? Hermano Héctor. Hermano Andrés está investigando un poquito más a profundidad la palabra plenitud. Y en el diccionario de concordancia Strong nos habla del griego acerca de la palabra plenitud, que viene del griego pleroma, y significa cumplimiento, restauración, lleno o llena. Entonces, cuando el apóstol se está refiriendo a la plenitud de los gentiles, está hablando del cumplimiento de la palabra del Señor, las profecías que se habían dicho de antemano. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 9, versos 1 al 15, habla sobre sobre los gentiles, de que iban a ser incorporados también dentro del pueblo de Dios, y iban a servir a Dios mismo en Israel, y Dios mismo iba a ser dado a conocer a través de los gentiles en ellos. O sea, todo esto son profecías que vienen de antemano para la llenura. Aquí no está una de las referencias que estaba leyendo yo, dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios, o sea, llenos del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de la palabra escritural, de las profecías que se dan en la palabra de Dios. A esa plenitud, me parece que habían hablado por ahí en el estudio bíblico acerca de la plenitud de los gentiles, cuando ya iban a estar, la iglesia iba a ser, estar en el cielo. También se refiere parte a eso, pero en esta parte se está refiriendo a eso, al cumplimiento de la palabra del Señor, a la llenura de Dios, porque habla también de la llenura del Espíritu Santo sobre las vidas, que el Espíritu Santo iba a llenar al ser humano, al que creyere en él, y él lo iba a convencer de pecado y de juicio. Eso es lo que podía hablar acerca de la plenitud de Dios en la vida del creyente, de los gentiles en este caso. Amén, hermano Héctor, muchas gracias. Sí, bueno, viendo la parte espiritual, como si esté basado en la escritura y lo que se había dicho anteriormente, ¿cierto? Por profeta, claro, habla de esa manera, la plenitud también lo define así, ¿cierto? El conocimiento, alcanzar el conocimiento total del Señor. Eso también lo define como la palabra plenitud. A veces uno lo ve como quizás plenitud en cantidad, como algo, ¿cierto? Una medida, ¿cierto? Una cantidad. Se va a ver más adelante en los siguientes puntos, ¿cierto? A lo mejor nuestro hermano Vero también le va a dar ahí, ¿cierto? Menciona esto también, ¿cierto? Refiriéndose a la plenitud como cantidad, ¿cierto? Como cantidad como número también, ¿cierto? Quizás de una manera física, pero aquí lo vemos. Perdón, esta palabra también tiene eso, que tiene dos significados, lo que Amén. se está refiriendo usted y a lo que me Amén. refería yo también. A Amén. cantidad y... A cantidad, sí, a cantidad, Sí. ¿cierto? Como algo material, por decirlo de una manera. Claro, Se va a ver adelante, se va a aclarar más adelante también en la lección aquí, porque se va a hablar esta parte, lo vimos en el estudio bíblico, ¿cierto? Que la totalidad de los gentiles que tienen que llegar al conocimiento de esta verdad, ¿cierto? De la salvación, ¿cierto? Que ya está establecido por el Señor y Él sabe quiénes van a ser, cuántos van a ser. Lo mismo. No me quiero adelantar toda esa parte porque esto seguramente lo va a ver nuestro hermano Beto y lo va a ver ahí a profundidad. Así que también si tiene esos dos sentidos este término plenitud, tiene esos dos sentidos, en lo espiritual y también en la cantidad. Así que aquí estamos empezando recién y viene más contundente todo esto. Gracias, hermano Héctor. Muchas gracias ahí también por lo que usted nos aporta. El subtítulo dice: el endurecimiento de Israel permite la entrada de los gentiles. El endurecimiento de Israel. Veíamos ahí la introducción, por ahí también comentábamos, ¿cierto?, de que era este endurecimiento de Israel, ¿cierto?, era plan de Dios, ¿cierto?, estaba en sus propósitos. No porque sí, ¿cierto?, había sido endurecido el corazón de los israelitas,
¿cierto? De este grupo que fue endurecido, no porque sí, ¿cierto? Estaban los planes de Dios en su voluntad porque había un propósito, ¿cierto? Había un propósito allí para la humanidad de que sucediera de esta manera. Tenemos en referencia en Mateo capítulo 12, versículo 21, que le voy a pedir a nuestra hermana Eliana Figueroa si nos puede acompañar con esta referencia. No sé si nuestro hermano Juan Maquegua tendrá audio para que nos pueda acompañar con la referencia de Hechos 28, versos 26 al 28. Amén, hermano. Amén. Mateo 12:21. Amén. Ya, dice así: y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Amén. Gracias, hermana Eliana. No sé si nuestro hermano Juan Maquegua está por ahí. Amén. ¿Me Amén. escucha, hermano? Amén. Se escucha muy clarito, hermano. Hermano Ya. Juanito. Hechos 28, 26 y 28. Amén. 26 al 28. 26 y 28. Dice así en el nombre del Señor. Ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean los ojos, y oigan los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El 28 dice, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén. Amén. Gracias, hermano Juanito. Gracias. Referencias que nos hablan, ¿cierto?, del endurecimiento de Israel. En Mateo 12, 21, ¿cierto? Ahí nos habla, ¿cierto?, una profecía de Isaías hablando de Jesús, ¿cierto?, quien había de venir, ¿cierto? Y en él iban a tener allí cierta esperanza, ¿cierto?, los gentiles, ¿cierto? Jesús enseñaba a la gente que las leyes externas nunca los salvarían, ¿cierto?, ni los santificarían. Por ahí habla por ahí un comentario acerca de estos versos, ¿cierto?, del apóstol, ¿cierto? Que Jesús enseñaba a la gente de esta manera, ¿cierto? Que las leyes externas no los salvarían ni tampoco los santificarían, ¿cierto? La verdadera justicia debía venir del corazón. Jesús ofrece descanso a todos los que vienen a Él. No hay descanso en la simple observación de los rituales religiosos, ¿cierto? Quizás quien se aferre por ahí a una religión o algo así, ¿cierto? No va a hallar mayormente descanso, sino que este descanso viene principalmente de Jesús, ¿cierto? Es Él el que nos redime. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, como dice por ahí, ¿cierto? Su palabra, y yo os haré descansar, ¿cierto? Ese descanso, esa esperanza, ¿cierto? Está en el Señor, ¿cierto? Solamente en Él, ¿cierto? No quizás en alguna filosofía de vida, como lo dice por aquí, en alguna religión, ¿cierto? O en cosas externas que podamos nosotros tener, ¿cierto?, a nuestro alrededor, sino que todo viene del Señor. Si nosotros depositamos nuestra esperanza en Él, ¿cierto?, Él va a ser quien nos va a fortalecer, ¿cierto?, y nos va a guiar, nos va a ayudar. El endurecimiento de Israel, ¿cierto?, en la referencia, la segunda referencia por ahí que el apóstol Pablo, ¿cierto?, que estaba allí en Roma, estaba predicando, ¿cierto? Le hace referencia allí a los hermanos que estaban allí, ¿cierto? A judíos también, habían algunas discusiones allí, ¿cierto? Entre ellos, por ahí habían algunos judíos, algunos, ¿cierto?, creyentes que todavía estaban, ¿cierto?, mentalizados, ¿cierto?, con la ley de Moisés, de que había que circuncidar a los nuevos creyentes, ¿cierto? Estaban todavía con esta doctrina antigua,
¿cierto? Entonces se formó por ahí una discusión porque Pablo le decía solamente venir al Jesús y creer en él, ¿cierto? Bastaba para ser salvo, ¿cierto? Jesús circuncidaba el corazón, ¿cierto? De la persona, más que esa circuncisión corporal como ritual, ¿cierto? Que se traía, ¿cierto? Desde tiempos antiguos, ¿cierto? Lo que había allí establecido Dios para Abraham, en fin, y para todo el pueblo de Israel. Entonces había allí una discusión en cuanto a eso, y Pablo, ¿cierto? Por allí, ¿cierto? Les hace referencia de este pasaje de Isaías, ¿cierto? Que leyó allí la referencia de nuestro hermano Juan, ¿cierto? El endurecimiento de Israel, ¿cierto? Fue provocado, ¿cierto? Por Dios, y permitió, ¿cierto? Que los oídos de los gentiles sean abiertos, ¿cierto? Esto nos habla por ahí cuando llamó, ¿cierto? Dios a Isaías, ¿cierto? Le habla de esta manera a Isaías, ¿cierto? Que endurezca el oído, ¿cierto? Allí del pueblo para que no oigan, ¿cierto? Y sus ojos para que no vean, ¿cierto? Por lo tanto, Dios permitió, ¿cierto? Que los oídos de los gentiles sean abiertos, para que escuchen el mensaje, ¿cierto? De salvación, para que escuchen a Jesús, ¿cierto? Y sean transformados y prediquen también este evangelio, le sean testigos y puedan predicar, ¿cierto? A Cristo el Señor, como lo decía nuestro hermano por ahí. No es mérito, ¿cierto? De los gentiles, ¿cierto? En ese tiempo, no fue mérito de ellos, ¿cierto? El que sus oídos, ¿cierto? Sean abiertos, sus oídos, sus ojos, ¿cierto? Sean abiertos. Como gentiles no fue mérito de ellos, sino que fue el amor del Señor, ¿cierto? Que llevó a este proceso. Y en los tiempos de nosotros también, nosotros, cuando el Señor vino a nuestras vidas, no fue por un mérito nuestro. Nosotros quienes éramos, ¿cierto? Para que el Señor tener este gran privilegio, hermano, de entre millares en el mundo, el Señor fijara su mirada en nosotros. Había un propósito de Dios para eso. Había un propósito de Dios para eso, ¿cierto? Por lo tanto, usted, mi hermano, hermana, no se sienta poco, ¿cierto? Por ser quizás lo que usted es. Se sienta en menos muchas veces, quizás a veces rechazado por la sociedad, a veces mirado en menos, ¿no? Me lo dijo alguien también una vez a mí, un hijo de Dios. Me decía, no, tú eres una persona importante. Y yo le decía, yo me siento tan pequeño, yo me siento una persona muy insignificante. Este varón me decía, no, no tienes por qué sentirte así. Tú eres un hijo de Dios. Eres importante. No eres cualquier persona. No te puedes sentir lo inferior, lo menos de la tierra, quizás lo que está tirado por ahí abajo. No te puedes sentir así. Eres un hijo de Dios. Por lo tanto, eres importante. Y eso le digo a usted, mi hermano y hermana, en el día de hoy. Ustedes son importantes para el Señor. Por eso el Señor depositó también su mirada en ustedes, en nosotros, ¿cierto? Porque no hubo mérito en nosotros para este llamado. Nosotros no teníamos mérito, nosotros éramos llaga podrida, como dice por ahí la palabra del Señor. Por nuestras obras, por nuestro pecado, ¿cierto? No había en nosotros cualidades para que el Señor nos mirara a misericordia. Solo su amor, ¿cierto? Nos llamó, ¿cierto? Para servirle. Por ahí veíamos también que el apóstol en la lección anterior decía que no debemos jactarnos, ¿cierto? Por haber sido injertados al olivo, ¿cierto? No debemos jactarnos tampoco por esto. Bendito es, ¿cierto? El nombre y la palabra del Señor. Por lo tanto, este endurecimiento de Israel permitió, ¿cierto? La entrada de los gentiles y permite también en los tiempos de hoy, ¿cierto? Que más gentiles, ¿cierto? Lleguen al conocimiento, ¿cierto? Del Señor. Porque estaban los planes del Señor en ese tiempo cuando el apóstol escribió estas palabras allí a los que estaban en Roma, pero los tiempos de hoy también es para nosotros. Porque los tiempos de hoy todavía hay gentiles, ¿cierto? Que no conocen al Señor, pero están en los propósitos, ¿cierto? Del Señor. Están en su voluntad que algún día llegue, ¿cierto? Nuestros familiares de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, hijos allí, ¿cierto? De nuestros hermanos, ¿cierto? Que no han llegado a los caminos del Señor. Permita al Señor, ¿cierto? Que esté en sus planes también que ellos alcancen salvación. Bendito sea, ¿cierto? El Señor, y esto se pueda cumplir con la ayuda de nuestro Dios. No sé si hay algún hermano, hermana, alguna duda en este subtítulo 2, en estas referencias que hemos leído, que hemos tratado en esta hora. Es un tema muy profundo, hermanos, da para estudiar mucho, porque una referencia, ¿cierto?, los lleva a otra, ¿cierto?, para ir estudiando más a fondo, ¿cierto?, lo que nos quiere decir un versículo. Esto da para mucho, o sea, no es para quedarse en un solo verso.
porque encierra muchas definiciones, muchas cosas, van allí entrelazándose, ¿cierto?, referencias, para que nos lleven, ¿cierto?, a comprender mejor la palabra del Señor. Todavía quedan subtítulos ahí, ¿cierto?, en esta clase para que nos van a aclarar también más lo que estamos viendo en el día de hoy, la plenitud de los gentiles. Pareciera que no hay consulta, me parece mucho. Dejo entonces con su título 3 y 4 en adelante a nuestro hermano Beto, por la ayuda del Señor, honra y gloria a nuestro Dios. Hermano Beto, Señor lo bendiga. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que estén teniendo un bendecido día domingo junto a sus familias, quienes están compartiendo con ellos. Vamos entonces, mis hermanos, de llenos al número 3. Dice, los gentiles son añadidos a la iglesia. Mientras yo leo Hechos 11:18, le voy a pedir a mi hermano Héctor Enríquez, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 3, versículo 7 y versículo 14 solamente. Repito, del libro de los Hechos, del capítulo 15, es el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 14. A mi hermana Eliana Figueroa en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Vamos a ver qué nos dice este subtítulo. Dice, los gentiles son añadidos a la iglesia hasta que se complete su número, dice. Vamos bien lo que dice el libro de Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el informe de Pedro que da a la iglesia de Jerusalén. Obviamente nosotros, mis hermanos, conocemos un poquito de esta historia, sabemos lo complejo, lo complicado, mis hermanos, lo difícil que fue para Pedro aceptar que los gentiles recibieran el Espíritu Santo, que los gentiles se convirtieran al Señor Jesucristo. Es más, él, cierto, como defensor todavía de la ley, quería que independientemente de eso los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Tenía ahí un pequeño problema entre la ley, cierto, mesiánica y la gracia de Dios. Ya tenía ahí unos pequeños problemas, no tan solamente Pedro, sino de que muchos de los judíos que también, cierto, llevaban estas enseñanzas a las iglesias, y es por eso de que Pablo, en la gran mayoría de las cartas, cierto, tiene que hacer muchas aclaraciones y explicar nuevamente ¿cuánto se llama? Echar por tierra el hecho de que la gente pusiera su fe en la ley al tratar de cumplirla, de echar por tierra, ¿cierto?, de que la salvación no era por obra, sino de que obviamente solamente por el hecho de depositar nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Salvador Jesucristo. Él es la única esperanza, la única posibilidad, la única chance que tiene el hombre de poder ser salvo y poder llegar, ¿cierto?, poder llegar ante Dios de una manera justificada. Así que obviamente, ¿cierto?, eso es lo que el apóstol Pedro aquí está diciendo, ¿cierto?, en este informe, ¿cierto? Y nosotros vemos más adelante incluso otros ejemplos más acerca de cómo ellos glorificaban a Dios, cómo se alegraban, ¿cierto?, de cómo los gentiles también creían en el Hijo de Dios, en Jesucristo como su Salvador. Vamos con las referencias del libro de Hechos, capítulo 15, 3, 7 y 14, por favor. Amén. Dice así. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. El verso 7 dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El verso 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Mis hermanos, Dios es Dios. Y Dios toma lo que para su obra y para su gloria, obviamente, cause el efecto que necesite que suceda
para con los incrédulos. Por eso era que me refería, ¿cierto?, en esas palabras. Sucedió también con el apóstol Pablo, ¿cierto? Siendo Saulo perseguidor de la iglesia, celoso en extremo de la ley de Dios, perseguidor de la iglesia por lo mismo. Se le apareció y se le reveló nuestro Señor Jesucristo y pasa de perseguidor a perseguido. Los discípulos lo mismo, de ser judíos, ¿cierto?, que obviamente quizás cumplían la ley, pasaron a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y una vez de que recibieron el poder del Espíritu Santo, pasaron a ser apóstoles, pasaron a ser evangelistas, comenzaron, ¿cierto?, a sembrar iglesias, a formar iglesias, a discipular a otros, a encaminar a otros, como bien, ¿cierto?, significa la palabra discipular, encaminar, guiar, ¿cierto?, hacer un doble de uno mismo. Y en esa misión, en esa labor, obviamente se encomendaron estos hombres y no podían dejar de maravillarse de cómo el Espíritu Santo podía obrar en pueblos, ¿cierto?, donde ni siquiera alababan a Dios. O sea, eran pueblos gentiles, mis hermanos, que tenían otros dioses, tenían otras culturas, tenían otras costumbres de adoración, ¿cierto? No era lo mismo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía ya en Dios, sabía de Jehová, sabía de sus leyes, tenían amplio conocimiento de Dios, y para ello también fue muy difícil porque tuvieron que cambiar todo lo que era el concepto de la ley y mentalizarse. Ya ahora no es por cumplir la ley, ahora es por creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Entonces el pueblo gentil tenía que decir: ya no hay más dioses, no son tantos dioses, no hay un Dios del viento, no hay un Dios del sol, no hay un Dios del sueño, no hay un Dios de la siembra, no, sino que es un solo Dios, que es invisible, que no tiene ninguna imagen similar a un hombre, ni la de un animal, ni la de un ave, ni la de un pescado, sino de que es un Dios omnipotente, omnisciente, ¿cierto?, con todos los requisitos y atributos que tiene nuestro Dios, y la única forma de llegar a Él es a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces habían allí muchos conceptos que el apóstol Pablo, ¿cierto?, se esmeraba de alguna u otra manera de hacer comprender a estas iglesias nacientes. Mis hermanos, esta es la forma entonces como los gentiles comenzaron a ser añadidos a las iglesias, ¿cierto? Añadidos. Y aquí ya el tema se transforma en gentiles, ¿cierto?, y creyentes, ¿ya? Vamos con el número 4, dice: después Israel será salvo. Se cambió la referencia del libro de Jeremías 30, del 1 al 3, por la referencia de Isaías 49:6. Hermana María Wiederholt, por favor, si pudiese buscar en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Y mientras tanto le voy a pedir a mi hermano Juan Maquehue, por favor, que pudiese buscar en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 20. Mi hermana Rosita, no sé si nos puede ayudar, ¿estará disponible con audio? Amén, hermano. Por favor, hermana Rosita, en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Y la última referencia la va a leer nuestra hermana María Wiederholt en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 26 al 28, por favor, para que tengan sus referencias a mano. Ah, mi hermana María ya le había dado la referencia de Isaías 49:6. Ya, no, quédese con esa, no, hermana María, por favor. Hermana Eliana, ayúdanos con la referencia de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 26 al 28, por favor, para que la tenga lista en el momento que yo le indique. Vamos con la de Isaías 49:6. ¿Está con su audio apagado, hermana María? Ahí volvió a apagar su audio. Ahí, hermano. Ahí sí. Ya, hermano. El nombre del Señor lo voy a leer. Dice así: dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seáis mi salvación hasta los postreros de la tierra. Amén. Muchas gracias, hermana María. Hermanos, aquí hay muchas situaciones, quizás un poco complejas de poder comprender, pero la vamos a resumir de esta manera.
Y vamos a hacer un poquito de historia para poder comprender, mis hermanos, por qué Jehová de repente se refiere a Israel como Jacob y por qué de repente se refiere como a Israel cuando se está refiriendo a su propio pueblo. Todos tenemos dos nombres y todos sabemos que de repente cuando el papá nos quería retar, nos llamaba por un nombre y cuando nos quería felicitar, nos llamaba por otro nombre. ¿Ya? Esto es algo así más o menos, ¿ya? Como para comprenderlo un poquito mejor. Entonces, mis hermanos, nosotros sabemos de que el pueblo de Israel nace, ¿cierto?, después de la pelea, por así que tiene Jacob con el ángel. Jacob cargaba, ¿cierto?, un nombre, producto de su personalidad propia, ¿cierto?, que era usurpador. Jacob, eso significaba. ¿Ya? Y cargado, ¿cierto?, con todo lo que significaba ese nombre, no dio más hasta que se topó, ¿cierto?, con el ángel de Jehová y dijo, esta es mi oportunidad, yo aquí no lo voy a soltar, no lo voy a dejar ir hasta que me bendiga, hasta que me produzca un cambio en mi vida. Yo necesito cambiar mi destino, yo necesito que el mundo me reconozca y sepa quién soy, no por lo que fui, sino quiero ser una nueva persona, una nueva criatura. Y de esa manera es cierto que este hombre logra, Jacob, recibir la bendición del ángel de Jehová y cambia su nombre de Jacob a Israel, que significa quien contiende con Dios. ¿Ya? Y logra de esa manera cambiar un vuelco en su vida y así nace el pueblo de Israel, nacen las 12 tribus, producto, ¿cierto?, de los hijos que tuvo Jacob. Ahora bien lo que dice aquí en el libro de Isaías 49:6, miren, por favor pongan atención, cuando dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Se está refiriendo a Jacob, se está refiriendo al nombre antiguo del pueblo de Israel, o sea, se está refiriendo a un Israel pecador, a un Israel que no aceptó al Mesías, a Jesús como su Salvador, a un Israel rebelde, a un Israel que no logra comprender los propósitos de Dios, pese a que Dios ya le había anticipado, ya le había mencionado, ya le había revelado de que iba a venir un Salvador, alguien que iba ¿cierto?, a otorgar la salvación por aquel a toda la humanidad. Entonces le dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Se da cuenta el remanente. Dios, nosotros debemos recordar, mi hermano, en algunas lecciones anteriores, que Dios siempre se reservó de un remanente. ¿Se recuerdan de esa lección? Dios siempre se ha reservado de un remanente. Castigó a su pueblo de Israel, los entregó a los asirios, los entregó a los babilónicos, pero siempre Dios se reservó de un remanente. Siempre Dios se ha reservado de un remanente. Dios siempre se ha reservado de alguien, de una familia, en su efecto Noé, ¿cierto?, para poder continuar con su obra. Y Dios toma de donde Él quiere. Eso es lo otro maravilloso que nosotros no logramos comprender. Nosotros pensamos de que la salvación es exclusiva, y no es exclusiva. Es universal, es abierta, porque ese es el plan de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, es un versículo de la Escritura, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no es un Dios que excluya, Dios es un Dios que incluye. Y ese concepto, mis hermanos, por favor, ustedes mentalícenlo, cultívenlo, procesenlo y predíquenlo. Porque hoy en día a los evangélicos cristianos se les está tildando de que son, ¿cierto?, de que somos un círculo cerrado, de que no incluimos a la gente, que no incluimos a los gays, que no incluimos a las feministas, que no incluimos a quien piensa diferente a nosotros. Y es porque muchas veces predicamos mal el evangelio, lo enfocamos pésimo y dejamos mal parado a Dios y al evangelio. Y nosotros que quedamos como ignorantes. No, Dios incluye. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, es Él el que transforma, Él es, ¿cierto?, quien produce el cambio, la restauración en la persona. Pero el mensaje es universal, la promesa es universal, es para todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces, dice, ahora hay un propósito por el cual Dios obviamente tomó a su pueblo de Israel y por lo mismo es que Dios también ha sido muy severo con su pueblo, ¿cierto? No ha cumplido y Dios le ha entregado a juicio. Dios, ¿cierto?, de cierta manera le ha castigado por no cumplir con sus propósitos. Dice, también te di por luz a las naciones. Ese era el propósito del pueblo de Israel, para que sea reconocido en el mundo como un pueblo santificado para Dios.
para que alumbre en medio de las tinieblas, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Promesa, obviamente, cierto, que dice relación en el trato que Dios tendrá con el pueblo de Israel en el periodo de la gran tribulación. Vamos con la referencia de Hechos 28:20, por favor, letra A. Vendrá su libertador al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice? Amén. 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Amén. Amén. Palabra del apóstol Pablo, encarcelado, engrillado, ¿cierto? Predicando en Roma, lejos de su tierra que a él le identifica. Y que nosotros muchas veces hemos podido leer cómo el apóstol Pablo, ¿cierto? Muchas veces tira a la mesa todo su currículum, por así decirse. Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, ¿cierto? Escogido por Dios para cumplir un propósito, ¿cierto? Y soy, cierto, judío de la tribu de Benjamín y circuncidado al 8º día y hebreo de hebreo y bla, 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 bla. Entonces, en ese concepto, ¿cierto? En esa idea, Pablo, mire lo que menciona. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. El hombre, mis hermanos, no podía dejar de sentir, ¿cierto?, su afecto para con su nación. No podía dejarse de sentir responsable de entregar el mensaje, mis hermanos, de poder llegar con el evangelio de salvación y que todo su pueblo también pueda ser salvo y pueda creer en Jesucristo. Que dejen de creer en la ley, que dejen de practicar la ley, que dejen de pensar de que son el pueblo escogido por Dios y de que la circuncisión prácticamente, ¿cierto?, les va a garantizar la salvación. No, no es eso. Pablo se esmera de una u otra forma de que se alejen de esos conceptos, de que dejen de creer de esa manera, ¿cierto? Y se puedan convertir, ¿cierto?, al cristianismo, a creer en Cristo Jesús como el Mesías, como el único y soberano Salvador, ¿cierto?, de todos aquellos que puedan depositar en él su fe, ¿cierto? Y él lo declara, él lo predica de una y formas muy especiales para poder dar a comprender el mensaje real de salvación, que es a través y únicamente a través de Jesucristo, ¿ya? De la misma forma, mis hermanos, debemos hacerlo nosotros, debemos tratar de idear, ¿cierto?, alguna forma bíblica, obviamente, de poder llegar con el mensaje a quien no considera a Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre. Vamos con el número B, apartará la iniquidad de Israel, Isaías 59:20. Esa referencia parece que no se la di a nadie. No me suena que se la haya dado a alguien. Ya, por favor, hermano. Sí. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Muchas gracias, hermano Héctor. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos cómo Dios, ¿cierto?, profetiza a través de Isaías una promesa que está por cumplirse, ¿cierto?, del trato directo que va a tener Dios para con su pueblo de Israel. Dios, mis hermanos, no es hombre para que mienta, Dios cumple. Y Dios tomó a Israel como su pueblo, ¿cierto?, para salvación. Y Él, como dice en una referencia que vamos a leer más adelante, cuando Él toma a alguien por hijo, no lo toma para abandonar, no lo toma para que dejarlo y ande, ¿cierto?, como su propio criterio lo defina. No, sino más bien, ¿cierto?, en esta referencia nosotros tenemos el respaldo, ¿cierto?, de lo que Dios va a hacer con su pueblo. No lo va a dejar, no lo va a abandonar, no va a dejar a su pueblo para que se pierda, sino dice que vendrá el Redentor a Sion, a Israel, y a los que se volvieron de la iniquidad, ojo con esto, en Jacob, dice Jehová.
Entonces es en relación a lo que yo le mencionaba adelante. Jacob trata a Israel, a su pueblo, con el nombre antiguo. Es porque su pueblo está en pecado, porque su pueblo no reconoce a Cristo como el Mesías. Es porque su pueblo no ha logrado comprender de que la salvación ya no es por obra, ¿cierto? Por cumplimiento de la ley, sino que es por la fe depositada en su Hijo Jesús. Por lo mismo es que le trata de esa manera, ¿cierto? Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, nuevamente aquí, ¿cierto? Se entiende aquí el mensaje de que Dios se reserva de un remanente para salvación, incluyendo en su propio pueblo de Israel. Nosotros debemos comprender, mis hermanos, de que en el pueblo de Israel hay muchos, hay judíos que creen en Cristo, profesan el cristianismo y dejaron la ley de un lado. Pero hay otros que todavía siguen y se mantienen en este concepto de la ley, y viven conforme a la ley. Y odian a los gentiles. Los odian, hermano. O sea, no es algo metafórico, no, los odian, ¿ya? Por ser gentiles. Ellos son el pueblo escogido por Dios y no hay más, ¿ya? Y así de esa manera nosotros lo podemos comprobar porque hay grupos. Si usted ve las noticias, hay grupos, ¿cierto? De extremo religiosos que practican esto y ejecutan gente de una manera terrible. Pero aquí hay una promesa, ¿cierto? Que es para el pueblo de Israel, y la crea el pueblo de Israel o no la crea, Dios la va a cumplir igual. Porque Dios cumple las cosas no importando el pensamiento del hombre. Hermano Héctor. Con respecto a la promesa, vuelvo a la palabra pleroma, mire, en el libro de Génesis capítulo 49, el verso 10 dice, hablando Jacob a su hijo en profecía, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregará el pueblo. Silo significa el enviado, atando a la vid su pollino, refiriéndose a Jesús, a la cepa, el hijo de su Ana, la bola del vino su vestido, y la sangre de uva su manto. Todo eso refiriéndose a Jesucristo para redención de los pueblos, también, hablando de los gentiles. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Entonces, mis hermanos, nosotros aquí, muchas gracias por su aporte, hermano Héctor. Nosotros, mis hermanos, muchas veces necesitamos que encontrar en la Biblia así el párrafo exacto que haga alusión de una manera muy exacta a propósito de lo que nosotros queremos descubrir o de lo que nosotros queremos entender de la palabra de Dios. Y nosotros aquí vemos ya en el libro de Génesis cómo Dios ya está prometiendo un Salvador. Incluso es más, o sea, hay capítulos anteriores, en la misma caída, ¿cierto? En el jardín del Edén, Dios ya está prometiendo un Salvador porque ya se da cuenta. Y lo más importante, mis hermanos, que no es una sorpresa para Dios. Esto no ha sido una sorpresa de que el hombre haya caído, que el hombre haya desobedecido. No, porque todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Aquí Dios no está improvisando absolutamente nada. Está todo dentro del plan de Dios, en su omnisciencia. Él sabe los que han de ser salvos. No es que lo esté seleccionando, no, Él sabe los que han de ser salvos porque está en su conocimiento. Él conoce mi vida, conoce la de usted, conoce la vida de los que han de venir y de los que ya partieron. Y en ese conocimiento Él sabe ya quiénes son salvos. Así que, mis hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Gracias, hermano Héctor, por su aporte. Son referencias, mi hermano, que sería bueno que ustedes también la vayan apuntando, ¿cierto? Porque sirven, mis hermanos, para complementar el estudio y el desarrollo de la palabra de Dios, ¿ya? Así que por favor tomen nota. La referencia estaba en el libro de Génesis, capítulo 49, lleva por título Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Capítulo 49, y lo que se leyó específicamente del versículo 10 al versículo 11 se leyó. Vamos con la letra número C que dice, este será el pacto de Dios con ellos. Vamos con la referencia de Jeremías, capítulo 16, 14 y 15. Amén. Dice así su palabra. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. Amén, muchas gracias. Aquí hay una situación, mis hermanos, un poquito de historia.
Un poquito de historia que Dios les hace, es como les hace como un recuerdo a su pueblo. Y le dice, ¿cierto? El versículo 14. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, ¿cierto? Como una forma de llamar la atención, como una forma de decir, mira, este soy yo, vive Jehová, yo soy quien ordeno, yo soy quien distribuyo, yo soy quien dictamino, yo soy quien mando, yo soy quien hago. Ya mi voluntad es soberana, lo que para mi gloria, lo que para mi honra, lo que para mí necesito que se haga, yo lo hago. Eso es lo que quiere decir la palabra vive Jehová. Que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, ¿cierto? No se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, que por voluntad de Dios es que el pueblo llegó a la tierra de Egipto, ¿cierto? Que en su momento fue para beneficio del pueblo. Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a los padres. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Por eso le decía, hagamos un poco de historia. Por voluntad de Dios, dentro de la maldad que ejecutaron los hermanos con José, el pueblo llegó a Egipto. Y gracias a eso el pueblo pudo, ¿cierto?, pasar ese periodo de gran hambruna bajo, ¿cierto?, las despensas de la nación egipcia. Eso obviamente a la postre también produjo la esclavitud del pueblo de Israel. Dice también, ¿cierto?, de que ahora, y está hablando de otra época, porque ese fue un momento histórico del pueblo de Israel. Ahora le está diciendo en el versículo 5, mire, les voy a hacer recuerdo de otra cosa que ustedes han vivido y les voy a llevar al momento, ¿cierto?, en el cual, posterior a la esclavitud que ustedes han vivido en el exterior, fuera de Israel, yo los voy a volver a reunir en el lugar geográfico que yo les di por heredad, a aquel lugar geográfico que yo le prometí a Abraham, a aquel lugar geográfico que yo le prometí, ¿cierto?, le di como misión a Abraham que los iba a llevar, ¿cierto? Los voy a traer de vuelta. Yo los envié a cautiverio a Asiria, yo los esparcí por el resto del mundo, pero yo mismo voy a ser quien los retorne a la tierra que yo les prometí a sus padres. Por eso le digo, mis hermanos, nosotros no lo servimos a un Dios que improvise las cosas. Está todo contenido dentro de los planes de Dios. Lo que pasa es que nosotros, mis hermanos, vivimos un tiempo tan minúsculo que es invisible a la eternidad de Dios. Y lo que es más triste para nosotros es que dentro de ese periodo tan invisible que nosotros vivimos aquí en la tierra, queremos tener toda la felicidad y disfrutar de todos los beneficios de Dios. Y eso no es así. Quizás Dios tiene otra cosa destinada para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos considerar. Y para esto, ¿cierto? También hay una referencia que es una de las que me encanta mucho. Hermana Eliana, por favor, Ezequiel capítulo 36, del 26 al 28. ¿Qué nos dice? Amén. Del 26 al 28. Amén. Es así, en el nombre del Señor. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis y vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Amén, hermana Eliana. Hasta ahí está bien.
Ya, amén. Muchas gracias. Me olvidé de mencionarle, mis hermanos, que la referencia original de nuestro expositor nos indica del versículo 26 al 38, pero en realidad en el estudio bíblico la quisimos resumir solamente del versículo 26 al versículo 28, que es el contexto general. ¿Por qué se los voy a explicar? Porque en lo que el título de la lección nos quiere enfocar, la enseñanza general que esta lección a nosotros como cristianos nos debe quedar clara, es que la plenitud de los gentiles, tal como se estaba, ¿cierto?, argumentando en el número 1, ¿cierto?, lo que decía nuestro hermano Eduardo y lo que decía nuestro hermano Héctor, ¿a qué se refiere con la plenitud de los gentiles? Se refiere a un número específico de hombres que van a enterar la iglesia triunfante de Cristo, ¿ya? Pero también se refiere a que con el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, lo que dice en el libro de Ezequiel 36, versículo 27 específicamente, también esta palabra plenitud se refiere al conocimiento pleno de Cristo en nuestras vidas. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos soy cristiano, ¿eso me garantiza que soy salvo? Nones. ¿Qué garantiza mi salvación? Mi salvación está garantizada por el conocimiento que yo tengo de Cristo en mi vida, porque si yo soy dominado y el Espíritu de Dios vive en mi corazón, está la plenitud de la deidad también en mi vida y eso va a producir que yo ande en santidad, que es lo que garantiza que yo vaya a ser salvo. No el hecho de haber dicho en algún día, soy salvo, me arrepiento, quiero servir a Dios. Esa es una decisión, es una opción de vida. Ahora viene lo importante, la evidencia en mi vida de haber tomado esa opción. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un cristiano y un religioso. Esa es la diferencia entre alguien que dice, voy a servir a Dios y lo hago todos los días, porque todos los días necesito arrepentirme, porque todos los días necesito renovar mi compromiso, porque peco todos los días y a cada instante. Entonces, una de las evidencias más notables de que el Espíritu de Dios vive en mi vida y que estoy entrando en el conocimiento de la plenitud de Cristo, es que mi vida cambia. Y me vuelvo un ser sensible al Espíritu de Dios, porque ojo lo que dice Ezequiel, y por eso me encanta esta referencia, porque nunca se predica, y es una verdad tremenda. Por eso el pueblo de Cristo hoy en día está más afanado en tocar lindo, en escuchar y buscar el mejor himno para sensibilizar pasionalmente al pueblo, cuando en realidad eso es humo. Una vez que se deja de tocar la alabanza, quedamos en nada. Cuando en realidad lo que aquí el versículo dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es cirugía. Y esa cirugía la hace Dios a través de su Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Nosotros por nuestra propia voluntad, es imposible que andemos en la voluntad de Dios. Es imposible que acatemos la voluntad de Dios, es imposible. Por eso es que lo confirma este versículo. Con el Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces Él va a provocar que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y lo que es más importante, lo pongamos por obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, la idea de esta lección es que nosotros comprendamos de que la promesa de la plenitud de Dios para con los gentiles es de que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme, ¿cierto?, a promesas de mejoras en nuestra vida presente, porque la plenitud la tendremos, tal como exponía nuestro hermano Eduardo. La vamos a comenzar a vivir aquella plenitud en el proceso de glorificación cuando nuestros cuerpos sean transfigurados. Ahí vamos a ser plenos, porque todos los misterios que aún no comprendemos
lo que es la misma voluntad de Dios, que muchas veces no la comprendemos y por eso nosotros mismos somos muchas veces los principales obstáculos para que Dios obre incluso en nuestra propia vida, porque no comprendemos su voluntad. Nosotros muchas veces, mis hermanos, nos transformamos en la primera barrera que contendemos con nuestro Dios para que su voluntad se ejecute en nosotros. A lo mejor me estoy yendo muy al extremo, ustedes piensan, ya la hermana ya se está yendo en la hora. Es verdad. Si lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en la vida de la hermana Liana, en la vida de nuestro hermano Juan, en todos los que estamos aquí presentes, me incluyo, obviamente, hermano. Hay una referencia que también me encanta mucho, que dice de que Él nos quiere hacer a la altura del varón perfecto. O sea, Él nos quiere hacer a la estatura de su Hijo, Jesucristo. Él es nuestro modelo. Debemos pensar como Él, debemos andar como Él, debemos ser como Él, debemos amar como Él. Él dio su vida por sus amigos, por sus discípulos. Él se entregó primero. Los otros dijeron, Señor, hubo uno que le dijo, Señor, a la muerte voy contigo, donde tú, allá voy yo, y le negó. Llegó solo a la cruz, todos los demás estaban escondidos. Entonces, mis hermanos, la plenitud del conocimiento, y vamos a pasar a conformar la plenitud de la iglesia triunfante de Cristo, va a ser cuando nuestros cuerpos sean transfigurados, ¿cierto? En ese proceso de glorificación. ¿Qué es lo que dice la conclusión? Después de la conversión de los gentiles en masa, esa palabra no es como la encuentro muy apropiada, pero bueno, es lo que colocaron los pastores, la delegación, ¿cierto? La comisión dice, después de la conversión de los gentiles en general, llamémoslo así, ¿ya? Todo Israel será salvo en cumplimiento de la promesa de Dios a su antiguo pueblo. Aunque Israel ha sido infiel, Dios permanece fiel a su pacto. Ahora Israel es enemigo del evangelio, pero Dios todavía le ama por amor a sus antepasados. Obvio, mis hermanos y ojo, todos tratan al pueblo de Israel como que todo el pueblo de Israel es rebelde, todo el pueblo de Israel es malo, todo el pueblo de Israel no hace la voluntad de Dios. Y vuelvo a hacer hincapié, quiero darle un poquito, ¿cierto?, hacer una salvedad. No todo el pueblo de Israel, ¿cierto?, se guía por la ley. Hay algunos judíos, hay israelitas que creen en Cristo, son cristianos y creen en la salvación de sus almas, depositando toda su fe en Cristo, al igual que nosotros. Así que hay que hacer un poquito de justicia también con ellos. No todos viven bajo el concepto antiguo de la ley. Así que esa sería mi participación, hermana Noemí. El texto no sé si quedó a disposición de... ¿Si me pueden corregir? El texto está a cargo de usted, mi hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, busquemos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mis hermanos, nuevamente, ¿cierto? El apóstol Pedro nuevamente entregando un informe, tal como en la referencia anterior, ¿cierto? Él entregando informe en Jerusalén, ¿cierto? De cómo él se asombraba. No, vuelvo a insistir, Pedro vivió una situación muy, muy complicada, muy compleja para él, ¿cierto? Donde Dios tuvo, hay que darle a través del sueño, ¿cierto? Una visión para que él pudiera comprender de que el evangelio y la salvación no era algo exclusivo solamente para el pueblo de Israel, sino que era ya algo universal. Era algo que ya estaba, ¿cierto? Disponible para toda la humanidad y que no era preciso una mezcla de la gracia salvadora de Dios más algunos conceptos de la ley, sino que es única y exclusivamente, ¿cierto?, por la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Y él cuenta alegremente, ¿cierto?, de los beneficios de la salvación a la que estaba siendo afecto los gentiles. Así que eso es, mis hermanos, la participación de la escuela dominical por mi parte en este día. Hermana Noemí, el Señor le bendiga. Amén. Agradecemos, mis hermanos, a nuestro hermano Eduardo, nuestro hermano Luis, quienes nos han expuesto esta lección el día de hoy, la plenitud de los gentiles, mis hermanos. Yo creo que el tema ha quedado bastante claro, ¿cierto?, respecto a que los gentiles pudimos alcanzar nuestra plenitud, nuestro acceso a la salvación solamente gracias a el endurecimiento que Dios puso en el corazón de Israel. Si Dios no hubiese endurecido el corazón de su pueblo, ellos habrían seguido en los caminos rectos del Señor y no habría necesidad de un Mesías. Pero nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto?, como mencionaba
mencionaban mis hermanos que todo esto era un plan de Dios, el plan perfecto de Dios, para que nosotros pudiésemos tener acceso a la salvación, conocer del Señor, del Mesías, conocer que hay un Cristo que vino a morir no solo por su pueblo Israel, sino que por toda la humanidad. Mis hermanos, la plenitud, como decía la definición, ¿cierto? Es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección. Nosotros, mis hermanos, hoy estamos plenos en Cristo porque el Señor nos satisface, su Espíritu Santo y su presencia nos satisface. Pero no somos plenos aún porque no somos perfectos. Aún no hemos alcanzado el estado de perfección. Ninguno de nosotros puede decir que somos perfectos, o que no hay pecado en nuestra vida, o que no hay errores. Por lo tanto, esta lección nos hace una mención a que nuestra plenitud, hoy nosotros somos plenos en Cristo porque tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos va perfeccionando en lo que se conoce como el proceso de santificación. Pero nuestra plenitud la vamos a alcanzar en su máxima perfección, como dice aquí, en su máxima expresión, cuando nosotros estemos en gloria, cuando nuestro cuerpo ascienda, ¿cierto? Y veamos a nuestro Mesías cara a cara. Ese va a ser el momento de nuestra máxima plenitud, ¿ya? No quiere decir, mis hermanos, que hoy no nos sintamos plenos o llenos del Señor, pero sí, aún nos falta, ¿cierto? Aún nos falta para estar a la medida de Cristo, como se mencionaba también en la exposición de este estudio, mis hermanos. Así que yo los quiero invitar a entonar el himno 296. Una vez que entonemos el himno para dar término, vamos a elevar la oración final para darle gracias a nuestro Señor por esta hermosa escuela dominical del día de hoy. Himno 296, mis hermanos. En el nombre del Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin
sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para elevar la oración final y ya estar dando término a esta escuela dominical de este día domingo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque nos has permitido poder estar congregados un domingo más, a pesar, Señor, del calor que tal vez podamos tener, Señor. Tú nos has permitido poder tener las fuerzas para estar conectados, el ánimo, Señor, y la disposición en el corazón, Señor, que sabemos que no es de nosotros propia, Señor, sino que viene de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos insta a buscar más de ti, que nos insta a estar presentes en este día de hoy, Señor, en las cosas que nos conviene estar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que muchas cosas, Señor, es permitido hacer, pero no todas nos convienen, Señor. Y nosotros hemos escogido este día domingo poder estar en aquellas cosas que nos convienen, Señor, en aquellas cosas que nos edifican, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que cada día nos des de tu llenura, Dios mío, porque hemos conocido la plenitud en este mundo, Señor, caído en ti, Dios mío, pero sabemos que aún nos falta, Dios mío, para poder estar a tu imagen, Señor, hacer como la medida de ti, Señor, hacer más como tú, Señor amado, y poder estar cada día, Dios mío, revestidos de tu presencia, de tu gracia, Señor, que lo llena todo, Señor. Ahora, Dios mío, te pedimos que bendigas a cada hermano, cada hermana que ha estado conectado en este momento, que tú le ayudes, Señor, y le des fortaleza, Dios mío, que renueve sus fuerzas cada día, Señor amado, y que puedan estar confiados, Dios mío, en que en ti estamos plenos, Señor amado. En tu presencia podemos encontrar la solución a nuestros vacíos, a nuestros problemas, Señor amado. Solo en ti podemos estar llenos cada día, Señor. Ahora, Dios mío, unifica nuestras vidas, nuestras oraciones, Señor, que vayan delante de tu presencia, Señor, como un perfume grato. Y te pedimos que nos levantes de esta oración, revestidos de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la escuela dominical de este día domingo ha finalizado. Que el Señor les bendiga a cada uno. Nos vemos en el servicio de la tarde, si así Dios lo permite. Bendiciones, mis hermanos.